Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arey Cruz Pizarro y hoy veremos un viaje en el Metro Tranvía de Mendoza, parte del transporte público de esta ciudad argentina. El Metro Tranvía de Mendoza va desde Gutiérrez a Avellaneda, de sur a norte, recorriendo la ciudad. Son 17 kilómetros y 45 minutos. Yo voy a subir en la estación Lugones, que está marcada en azul en el mapa. Este video de 2019, después de viajar en un bus CAT internacional desde Santiago y de grabar los buses eléctricos de Mendoza en el recorrido 110. Guido, un amigo de Argentina que le mando un saludo, me contó sobre el metro tranvía, me puse a revisar el mapa, hice algunas compras y caminar hacia la ciudad y me dediqué toda una tarde a pasear, recorrer y conocer este medio de transporte público en Mendoza. Desde donde estaba ese día, la estación más cercana era Lugones, así que me quedé en esa estación para ver cómo funcionaba, tomar algunas fotos y de ahí hacer el trayecto completo. Así que sintamos y vivamos juntos esta experiencia. En la estación Lugones había varios pasajeros, incluso algunas personas con bicicleta, para esperar el tren rumbo a Gutiérrez, hacia el sur. Sería mi primera vez viajando en un sistema de tren ligero, me parece muy curioso, pero también muy bonito poder viajar en un tren que está en la superficie de esta manera. Mendoza es una ciudad encantadora y su transporte público, al menos como turista, me parece que tiene cosas bien positivas. Estos tranvías o metro tranvías son unidades súper cómodas. Uno sube las escaleras, hay unos validadores muy parecidos a las máquinas de la tarjeta VIP de Santiago. Y estas unidades son cómodas porque tienen aire acondicionado, están climatizadas, es un viaje muy agradable. Estos tranvías tienen dos coches intercomunicados, hay un pasillo bastante amplio que conecta a ambos coches. Y el metro tranvía tenía muchos pasajeros en ese momento, un día sábado en la tarde, mucha gente paseando en familia con los niños. En un momento, cuando ya bajó el nivel de público, me pude sentar y disfrutar de algunas vistas de Mendoza desde esta perspectiva. A mí personalmente me encanta viajar en transporte público, el canal trata de eso, aunque lleve mi nombre, son mis experiencias en transporte público, viajes, aventuras, también algunas visitas y reportajes, y agradezco mucho tener esta pasión tan bonita porque puedo conectar con muchas personas, conocer muchos lugares, formas de vivir, de pensar, de sentir. No recuerdo dónde leí, pero alguien hablaba de que el metro o el transporte habla por una ciudad, o los buses hablan por una ciudad, por una comunidad, lo que son, lo que sueñan, lo que pretenden, hasta dónde sueñan y cómo concretan esos sueños. Es una forma muy profunda de verlo, pero tiene su sentido. Mendoza es una ciudad que está en una zona seca, árida, pero es un rincón como un oasis con vegetación, con plazas, con árboles, con mucho verde en varias zonas y también con este metro tranvía. Esto era una línea ferroviaria que rehabilitaron. Había algunas estaciones que fueron renovadas, mejoradas, aunque la mayoría son estaciones pequeñas, con paradas como la que vieron en Lugones, estaciones más sencillas. Y mira, incluso hay un bus urbano, un Italbus Tropea de la empresa Maipú. Toda esta zona donde estamos nosotros es el departamento de Maipú, y por eso la empresa también se llama así, como una comuna que tenemos en Santiago, Maipú. Estamos en la estación General Gutiérrez, en el departamento de Maipú. La última parada, o primera parada del metro tranvía de Mendoza, dependiendo del sentido, el tranvía se dará la vuelta y ahí podemos hacer el viaje completo. Esta estación es antigua, inaugurada en 1860, parte de una época de trenes legendarios. Aquí funcionaba el tren de Buenos Aires a Mendoza, el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, ferrocarril VAP, que a su vez en otro lugar combinaba con el tren trasandino que iba a los Andes en Chile, y otro tren que después iba a Valparaíso. Ambos océanos estaban conectados por trenes. Qué cosa más bacán, ¿cierto? Debió ser genial hacer el viaje de punta a punta de un océano a otro.
Ahora yo me voy a subir para que vivamos el trayecto del presente yendo hasta Avellaneda. Había varios niños, no sé, me imagino que para la gente de allá igual es un paseo. Yo tengo muchos amigos y lectores, los niños que compran mis libros, muchas veces los papás o ellos cuentan que los llevan de paseo a viajar en metro, en micro, y a mí igual me llevaban. Yo tuve algunas aventuras con mis papás viajando de transporte en un fin de semana y son panoramas sencillos pero son muy bonitos, son muy entretenidos y muchos de ellos comparten lo mismo, entonces me imagino que algunos de estos niños también ven el metro tranvía como un paseo. Al empezar el viaje vemos algunas micros de Mendoza y algunos buses y trolebuses Materfer, los rojos con blanco. El transporte público de Mendoza, sin ser experto porque yo voy como turista y no vivo allá, es un sistema que tiene empresas privadas en varios servicios de micros, que en Argentina le dicen colectivo o bondi, pero en Mendoza también le dicen micro, el micro. Y tiene otra empresa pública llamada Sociedad de Transportes de Mendoza, STM Mendoza, que tiene los buses eléctricos, tiene este metro tranvía y tiene otras líneas y otros buses normales de color rojo. Cuando me subí en Gutiérrez, vieron que pagué otra vez. En ese momento se usaba la tarjeta Redbus, que era exclusiva de transporte de Mendoza, pero hoy se usa solo la tarjeta SUBE, que es otra tarjeta que sirve en el transporte público de Buenos Aires y otras ciudades. Me imagino que también la máquina que lee las tarjetas es diferente, pero eso me lo tienen que confirmar en los comentarios. A fines de 2019 el boleto costaba 18 pesos argentinos, unos 230 pesos chilenos, o menos de medio dólar, 0.3 dólares, algo así. Para nosotros es muy barato, pero para la gente de allá habría que ver, porque obviamente los sueldos son distintos. Mendoza tiene integración tarifaria, o sea, dentro de que yo entiendo, puedes combinar con otro modo de transporte, aunque no sé exactamente cómo funciona eso y no hay mucha información en internet. Así que en los comentarios quedo atento a ese detalle. Después de cruzar algunos arroyos, que Mendoza tiene varios canales, llegamos a la estación Godoy Cruz, que es otro departamento en Mendoza. El área metropolitana de Mendoza integra varios departamentos. Cruzamos la avenida San Martín por arriba, una de las principales, por ahí viajan los buses eléctricos de 110 que mostré en otro video, y la parada San Martín está elevada. Eso sí, a las paradas o paraderos, allá les dicen parador. El transporte público, y en especial este metro tranvía de Mendoza, permite tener una visión panorámica de toda la ciudad, no solo de la parte turística o céntrica que uno habitualmente conoce en los viajes. Los departamentos que vimos antes, Maipú y Godoy Cruz, además de zonas residenciales, tienen bodegas de vinos, porque Mendoza tiene muchos vinos y parte de esa industria, de esa tradición, tiene mucha relación con esos trenes legendarios que conté antes como transporte de esos vinos. Nosotros estamos en la zona céntrica, que me parece muy linda, muy caminable. La ciudad tiene mucho verde porque hay varios canales grandes y pequeños, hay todo un sistema de canalización de aguas y de riego, tienen todo un tema con la planificación urbana que yo lo admiro mucho, cosas súper interesantes, y para mí también la experiencia de viajar en un tren ligero es algo notable, muy cómodo, viajas al nivel de los autos pero viajas mucho más rápido y la vista de la ciudad también es genial, no, es bacán. Además, Mendoza igual es grande, entonces este tren ligero ayuda en todos esos movimientos de periferia a centro, que son los típicos de las ciudades. Esto es mucho más rápido que el auto y también es ecológico. Y dentro de Mendoza, la estación más grande es justamente la estación Mendoza, donde me parece que terminaba este tren legendario que iba a Buenos Aires, a la estación de Retiro. El tren de los Andes llegaba a otra estación Mendoza, del ferrocarril Belgrano. En este lugar, en esta estación Mendoza, bajaron muchos pasajeros y el tren quedó notablemente más vacío. El viaje sigue desde la estación Mendoza y algo curioso, medio extraño, es el tema del relieve, porque cuando llegamos a la estación Mendoza, el tren estaba al nivel de la calle, de la superficie, pero sin notar una subida enorme, ahora estábamos sobre las otras calles, algo elevados, cosa que también pasaba
cuando cruzábamos otras calles por arriba. Eso como que no lo entiendo mucho. Pero uno está arriba del metro tranvía, así que yo disfruta nomás. Después de Mendoza, la siguiente parada es justamente Lugones, donde empecé a hacer la ruta del metro tranvía de Mendoza. Veamos la ficha y seguimos con el viaje porque en realidad no nos queda mucho y quiero contarles algunas cosas. El modelo del metro tranvía de Mendoza se llama Siemens Dweger U2, también nombrado U89. Estas unidades trabajaron en el tranvía de San Diego o trolley de San Diego, le dicen de las dos maneras, en Estados Unidos. Estos trenes ligeros fueron fabricados en 1988-1989, tienen capacidad para más de 180 pasajeros y rampa para silla de ruedas. Y además de estas duplas, recientemente Mendoza recibió otros tranvías Siemens SD100 que también fueron de San Diego. En el interior hay un mapa con el recorrido de esta línea, además de las estaciones, indica hitos importantes o turísticos y dice que las frecuencias de 11 a 12 minutos. Estos videos son presentados por Mis Libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Muy agradecido de quienes apuestan por mi trabajo comprando los libros. Y también con el botón super gracias de YouTube. Todo ayuda a la Fundación Ariel Quiere Seguir Viajando y mostrando transportes públicos. Bueno, sigamos con el metro tranvía por mientras, pero de verdad muchas gracias. El último tramo que nos queda circula en el departamento de Las Heras, que es la zona norte del área metropolitana de Mendoza y donde está el aeropuerto. Aunque este tren todavía no llega al aeropuerto, pero quiere llegar para allá. El metro tranvía de esta versión de 2019 llega hasta Avellaneda, pero existen proyectos para que en años siguientes llegue al aeropuerto, lo que sería algo sumamente interesante y que no está tan lejos en kilómetros. Las Heras es otra zona residencial, que también tiene algunas bodegas y algunas industrias. Como el tren iba llegando a la última estación, en cada parada iba quedando más vacío, aparte de que estaba atardeciendo. Ahora que está más vacío, podemos ver mejor cómo es el metro tranvía de Mendoza por dentro. Se siente súper amplio, los asientos son cómodos, también como comenté al principio tiene climatización, estaba fresco, es muy agradable considerando que Mendoza puede ser una ciudad calurosa. Hay muchas ciudades en Argentina que son calurosas. El viaje también fue agradable en sí mismo, relajante, aunque a mí me relajan todas estas cosas, así que que yo diga eso no es muy novedoso. Pero es entretenido poder viajar a otras ciudades, conocer sus transportes, cómo se mueve la gente. Y no sé, yo me alegro mucho de poder hacer estas cosas, le agradezco a Dios por poder disfrutar y también vivir de estas pasiones. A ustedes que con su sintonía cada vez me ve más gente, somos más, cada vez hay más gente que disfruta de estos transportes públicos, de estos videos, de las aventuras que voy mostrando y experimentando en la vida. Así que de todo corazón, aunque suene redundante, muchas gracias, aunque nos quedan muchas cosas por ver y muchos videos por disfrutar juntos también. Y nosotros llegamos a Avellaneda, la última estación del metro tranvía de Mendoza. Por lo menos en este sentido. Las micros de Mendoza son como ese bus que ven. Cada empresa tiene una combinación de colores y aunque hay buses de piso bajo e incluso buses articulados, yo al menos reconozco que la mayoría de los buses que he visto son buses con piso alto y motor delantero como ese bus Metal Park que estamos viendo. Después el tren hace cambio de vías y volvemos a hacer la ruta, aunque esta vez yo voy rumbo al hotel, en el centro de Mendoza. Nos quedan por ver algunas cosas chicas. Ahí está la placa con la fabricación del tren. En San Diego este coche era el 1065A, que está en una foto de Wikipedia. Esta unidad es farandulera parece, ahora tiene también su propio video en YouTube, sumando fama. Es la unidad 1008 acá en Mendoza. Yo no recuerdo exactamente, pero este botón aparentemente sirve para abrir las puertas. No sé si cuando el metro tranvía para, abre todas las puertas o solo abren las que se accionan con el botón. Pero ese botón sirve para eso, para abrir puertas.
Y desde los extremos tienes visión al puesto de conducción. Y también por lo mismo puedes ver la calle desde otra perspectiva. Eso también es atrapante, como que a mí me gusta hacer eso en los viajes en metro acá en Santiago. Y allá también se veía divertido, viendo las calles, los cruzamientos con los vehículos, las paradas, las estaciones. Tiene su encanto, me pareció muy encantador. Yo me bajé la parada Belgrano. Al final hay videos recomendados por si quieren seguir viendo otras aventuras. Por mi parte les dejaré el metro tranvía yéndose en sonido ambiente. Un abrazo enorme, que Dios los bendiga mucho, que se hayan sentido aquí, que hayan disfrutado de todo. Y nos veremos en más videos. ¡Chau! Me despido.